dolor. Justamente aquí cabe su función, ¿no? Entonces, con respecto al colecoxib, su absorción se va a dar se va a dar de buena manera, alcanzándose las concentraciones plasmáticas máximas en torno a las 2-3 horas más o menos. Su distribución va a tener un 97% de unión de proteínas plasmáticas. Su metabolismo se va a llevar a cabo principalmente a nivel hepático, principalmente por el citocromo, por el segmento 12-9 del citocromo. En el plasma humano se han identificado 3 metabolitos en actividad como inhibidores de la COX-1 y la COX-2 como alcohol primario, correspondiente a ácido carboxílico y su conjugado glucurónico, y su eliminación se va a dar también justamente únicamente a nivel renal. ¿Bien cierto? Bueno, aquí hay otros dos componentes de la familia de los inhibidores selectivos de la COX-2. Ya lo pueden leer. Siguiente, por favor. Bien, esta es la farmacocinética de los corticoides no usados. He puesto principalmente 5: la hidrocortisona, la prednisona, la metilprednisolona, la triaminolona y la fluorocortisona. Bien, aquí lo importante es que, a diferencia de los AINES, los corticoides van a actuar principalmente a nivel de una enzima muy importante, que es la que desencadena todo ese proceso de transformación del ácido araquidónico a leucotrieno, citocromo 2, a prostaglandinas. ¿Quieren saber cuál es? La fosfolipasados. Claro, justamente es ahí donde ataca, ¿no? Ahí donde inhibe esa fosfolipasa 2, y justamente no solo inhibe la acción proinflamatoria, sino también inhibe la acción protectora, ¿no? Las funciones constitutivas de la COX-1. Bien, partiendo de eso, ahí ya pueden leer la absorción, la distribución, el metabolismo y la expresión, que justamente los sectores. Farmacodinámica, bueno, el ácido acetilsalicílico como farmacodinámica va a inhibir la activación plaquetaria, bloqueando la cicloxigenasa plaquetaria, mediante acetilación, liberación de convoxana 2, una sustancia que se resulta activa liberada por plaquetas y que debería socorrer las complicaciones de la ateromatosis. Su dosis recomendada va entre 75 y 160 miligramos una vez al día, y sus contraindicaciones se va a dar, por ejemplo, en caso de pacientes con hipersensibilidad excipiente al mismo ácido acetilsalicílico, a inhibidores de la prostaglandina sintetasa. Existen pacientes raros, muy raros, que son sensibles a los inhibidores de la prostaglandina sintetasa. El paciente también está contraindicado en pacientes que tienen viscerapatía, antecedentes de viscerapática recurrente o hemorragia. Y sus más se pueden dar por ejemplo aumento de la tendencia sangrar, justamente por lo que mencionó mi compañera, trombocitopenia, granulocitosis, anemia. Con respecto a la farmacocinética del naproxeno, justamente va a tener como farmacodinamia, va a ser un medicamento antiinflamatorio que justamente, y al igual que sus hermanos, va a actuar justamente a nivel de la vía de la COX. Estos no van a ser selectivos, van a actuar tanto a nivel de COX-1 y COX-2, ¿no? Justamente su dosis habitual para adultos es 1000 miligramos diarios, y justamente va a estar indicado en pacientes con hipersensibilidad al naproxeno sódico, algunos de los excipientes, pacientes con antecedentes de reacciones alérgicas, y sobre todo la contraindicación más importante de todos estos AINES, que no son selectivos, es justamente en pacientes con algún tipo de compromiso gástrico, ¿no? Algún tipo de úlcera, algún tipo de gastritis, que justamente es contraindicado. Con respecto a sus RAMs, justamente se va a dar con mayor frecuencia, y uno de los RAMs más comunes en todos estos AINES es que justamente van a tener compromiso gastrointestinal, no pueden producirse úlceras pépticas, perforación, hemorragia gastrointestinal, y en algunos casos mortales, especialmente en ancianos. Sí, por favor. Con respecto al ibuprofeno, es lo mismo, casi lo mismo que el farmacodinamia, perdón. La diferencia es que va a variar la dosis, ¿no? Por ejemplo, la dosis recomendada en adultos y adolescentes a partir de los 14 años de un comprimido, más o menos de 600 miligramos cada 6 o 8 horas, dependiendo de la intensidad actual de la respuesta del tratamiento. El ketoprofeno va a tener una dosis recomendada de 100 a 200 miligramos por día, por vía intramuscular principalmente, y el diclofenaco se va a usar en casos leves y como tratamiento prolongado, principalmente
que generalmente tienen una dosis más o menos de 75 a 100 miligramos. Con respecto a sus contraindicaciones, también se va a dar en pacientes que cursen algún cuadro de gastrolesión, gastritis, úlcera, entre otros. Hay algunos cuadros que también son específicos para cada fármaco. Por ejemplo, en este caso, pacientes que cursen con crisis de asma, rinitis aguda, urticaria, edema neurótico, tanto en ibuprofeno como en diclofenac se van a poder administrar. Y el rango más común entre ellos es justamente que va a causar gastrolesión. Entre otros componentes, por ejemplo, en el caso del ibuprofeno va a ocasionar, por ejemplo, enfermedad de Crohn, situación de colitis, y en el caso del ketoprofeno justamente va a ocasionar cuadros de dispepsia, dolor abdominal, melena, etc. ¿Cierto? Bien, aquí tenemos el ketorolaco, justamente va a tener como farmacodinámica. Inhibe la actividad de la ciclooxigenasa y por tanto la síntesis de prostaglandina. Como dosis recomendada tenemos que la duración máxima de tratamiento no debe superar 2 días. En el caso de pacientes posteriormente son de no, le quedan la nueva para los 7 días. Con respecto a sus contraindicaciones, al igual que los demás, está contraindicada en pacientes con úlcera péptica, antecedentes de hemorragia o úlcera perforación intestinal. Y con respecto a sus RAMs ya tenemos diversas reacciones adversas de tipo gastrointestinal, ¿no? Con respecto al meloxicam, que es uno que pertenece a la familia del loxicam, justamente con respecto a su dosis, no debe superarse la dosis de 15 miligramos por día. Se puede utilizar en pacientes que cursan osteoartrosis, inflamaciones de osteoartrosis, y justamente dependiendo de ese cuadro va a tener una dosis independiente. Bien, con respecto a los inhibidores selectivos de la COX-2 del colecoxib, justamente no se sabe si farmacodinámica va a actuar de forma selectiva a nivel de la ciclooxigenasa tipo 2. Su dosis va a depender de la patología. Por ejemplo, en este caso puse la artrosis, la dosis habitual recomendada es de 200 miligramos administrado una vez al día o en 2 tomas. Y con respecto a la artritis reumatoide, la dosis inicial recomendada es más o menos de 200 miligramos en 2 tomas. Igual. Y con respecto a su contraindicación, también se va a contraindicar en pacientes que cursan con hipersensibilidad al principio activo a alguno de sus excipientes, ¿no? En pacientes que han experimentado asma, rinitis aguda, pólipos nasales, edema, o tenga historial de haber tenido algún tipo de cuadro inducido por la toma de aire. Y pues con respecto a sus reacciones adversas, justamente no se tiene muy claro, pero se han notificado en este caso más que reacciones adversas perjudiciales favorables, ya que justamente previene pólipos adenomatosos, no esporádicos colorectales, y también hay un grado de seguridad cardiovascular. Bien, para terminar la farmacodinámica de los corticoides más usados, solamente he puesto 3: la hidrocortisona, la prednisona y el otro que es la. Bien, estos van a actuar la metilprednisolona, que justamente van a actuar en el inhibición de la fosfatasa 3. Y justamente esto va a variar de acuerdo a la velocidad de los adultos, por ejemplo, que dan de 200 miligramos diarios, y en líneas de 0,5 a 1,5 miligramos por kilo de peso corporal, pero nunca se debe exceder 200 miligramos diarios. Con respecto a las contraindicaciones, también se va a contraindicar en pacientes que cursan algún tipo de historial gastrointestinal, ¿no? En pacientes que cursan, en este caso sí es muy importante porque como son corticosteroides, justamente también se va a contraindicar en pacientes que cursen algún tipo de desequilibrio hormonal, algún tipo de inestabilidad emocional o tendencias psicóticas, ¿no? Por riesgo de exacerbación. Y como contraindicaciones, pues también se repiten en los 3, justamente en la mayor parte de los casos, las reacciones adversas son una prolongación de la acción farmacológica del corticoide que va a afectar principalmente al sistema endocrino y al equilibrio del equilibrio. Siguiendo con la eficacia, aquí encontramos un artículo que habla sobre el riesgo cardiovascular asociado con el celecoxib en un ensayo clínico para la prevención del adenoma cortical. Este
habla de la eficacia y de los riesgos del celecoxib, que como ya se había mencionado era un inhibidor selectivo de la COX-2. Y estos inhibidores selectivos se crearon principalmente ante los RAMs que tenían los que no eran selectivos, es decir, los que atacaban tanto a la COX-1 como a la COX-2. Y recuerdan cuál era el principal RAM de los AINES, que eran no selectivos. Las gastrolesiones. Entonces, estos artículos nos mencionan que los celecoxib sí disminuyen la presencia de lo que son las gastrolesiones, pero ¿qué va a pasar? Que como dijo mi compañero, la COX-2 no es de todo mal, entonces esta va a tener un efecto o va a producir la producción de prostaglandina tipo 1, 2 y 2, y va a tener como función normal la vasodilatación y inhibición de la agregación plaquetaria. ¿Y qué va a pasar si nosotros inhibimos por completo la COX-2? Ya no va a haber vasodilatación y por ende va a haber vasoconstricción. ¿Y qué va a pasar también si se inhibe la inhibición de la agregación plaquetaria? Lo que va a haber es agregación plaquetaria y vasoconstricción. Entonces, el artículo nos menciona, o es un estudio haciendo una comparación de pacientes que están siendo tratados por el celecoxib y haciendo una comparación entre estos pacientes con celecoxib y otros pacientes que consumen placebo. Y lo que nos muestra es, como se observa en la gráfica, que los pacientes que presentan celecoxib han tenido o presentan o hay una mayor tasa de mortalidad debido a cardiolesiones. Puesto que si se inhibe la vasodilatación, lo que va a haber es una vasoconstricción y por ende puede haber un aumento de la presión arterial. Y también si se inhibe la inhibición de la agregación, lo que va a haber es una mayor agregación plaquetaria y por ende va a aumentar la frecuencia de lo que son los eventos trombóticos. Entonces, lo que nos menciona en sí este artículo es que si bien estos inhibidores selectivos de la COX-2 disminuyen lo que son las vasodilataciones, por otro lado podrían causar las patologías como la producción de hipertensión y también del infarto agudo. Bien, en esta parte voy a dar un toque de lo que es la seguridad de estos fármacos. Bueno, agarrar lo que sería el ibuprofeno, naproxeno y diclofenaco, ya que son los más clásicos entre los años que tenemos. Y bueno, primeramente las ramas de estos mismos. Por parte del ibuprofeno tendremos lo que son náuseas, diarrea, estreñimiento, melena y gastroenteritis. Naproxeno, de manera similar, dolor epigástrico, cefalea, náuseas, diarrea, dispepsia, melena, y el diclofenaco, cefalea, mareo, vértigo, vómito, diarrea y dolor abdominal. Bueno, en sí los tres que tienen en común, cuando no se repite siempre es diarrea, náuseas y vómitos, ¿no? Es algo muy característico de estos tres que, bueno, es bastante común de apreciar en pacientes. Por la parte de las contraindicaciones, bueno, los tres van a compartirlas, va a ser hipersensibilidad, también podremos verlo en pacientes con asma controlada, que presentan hipertensión, ya mencionamos por qué, que no son selectivos. Por otro lado también pueden ocasionar lo que es, está contraindicado, perdón, en lo que son hemorragias gastrointestinales, también por esta especificidad en la COX. Y de igual manera lo que es insuficiencia renal y hepática también están contraindicados siempre y cuando sea insuficiencias graves. Luego lo que es embarazo, también los tres de igual manera no se recomienda, se contraindican en lo que es el primer y segundo trimestre. ¿Por qué? Porque van a generar lo que es, afecta negativamente el propio desarrollo del feto. Y en lo que es la lactancia, en sí no se conocen a gran detalle los efectos que tienen, pero por lo mismo que se mencionaba en el anterior, que se prefiere la prevención, ¿no? Evitar darle lactancia cuando consumen estos fármacos. En lo que son las interacciones, bueno, por parte del ibuprofeno, si es que hay interactuar con anticoagulantes, que hay un mayor riesgo de úlceras. También el ibuprofeno que va a reduce la eficacia de lo que sería la furosemida y por otro lado aumenta los niveles plasmáticos de la fenitoína. En lo que es la producción, en segundo lugar, potencia la toxicidad del metotrexato, inhibe efectos neuréticos de la furosemida y por último el diclofenaco, ¿con qué interacciones tiene? Bueno, disminuir la acción de lo que crean los diuréticos y también la eficacia del verapamilo. Bueno, lo que es el monitoreo, un poco mencionar que por parte del ibuprofeno, siempre que haya una insuficiencia tanto renal y hepática, deberemos, si es que hay que administrarle, reducir la dosis a la mínima efectiva. Por otro lado, lo que es el naproxeno, si es que llegamos a ver en el paciente lo que sean alteraciones visuales, deberíamos interrumpir inmediatamente lo que es esta administración. Y por último, el diclofenaco, hay que tener una vigilancia estrecha al usar este fármaco.
siempre y cuando sea tras intervenciones quirúrgicas gastrointestinales. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora vamos a ver dos casos clínicos, ese es el primero. Y bueno, ¿qué dice el caso? El paciente, su nombre es Juan, es un hombre de 35 años, llega a la consulta con dolor e inflamación, lo que es en la rodilla derecha, después de haber sufrido una lesión jugando fútbol. En su examen físico, bueno, se observa hinchazón, enrojecimiento, dolor a la palpación de la rodilla derecha. Y bueno, no hay signos de infección, y en lo que son antecedentes médicos, Juan tiene lo que sería antecedentes de úlceras gástricas y alergia conocida a la aspirina. Y la pregunta aquí en este caso es, ¿cuál es el fármaco más adecuado que le podríamos indicar a este paciente? Tenemos opciones de ibuprofeno, diclofenaco, naproxen y celecoxib. Bueno, es obvio el porqué, ¿no? Debido a la especificidad de este mismo. Siguiente diapositivo. Bueno, este es el segundo caso clínico. Paciente Smarton, una mujer de 50 años, va a acudir a consulta, dolor y inflamación en la muñeca derecha, después de haber una caída mientras hacía ciclismo. En el examen físico observamos de igual manera hinchazón, dificultad para mover la muñeca, no se detecta lo que es una fractura ni infección y el antecedente es que tiene insuficiencia renal crónica. Bueno, el fármaco menos efectivo en este caso. El menos efectivo. ¿Seguros? Que no deberían darle. No se le puede dar causa de una renal. Claro, tiene falla renal. El dato que deben tener en cuenta es la falla renal. La chudia. Causa de una Como tú renal. dijiste, se le COVID. Normal. No sé tú El paracetamol puede aliviar su dolor. Realmente el paracetamol no tiene grandes efectos en lo que es dañinos a la insuficiencia renal. En realidad la respuesta, bueno, en este caso que encontré, se mencionaba que era el ibuprofeno, debido a que como mencioné seguridad, realmente este está contraindicado en lo que es insuficiencia renal hepática. Básicamente por ello es que se le hace énfasis al ibuprofeno como el fármaco menos adecuado para indicar en este caso, ¿no? En sí, los tres tienen pequeñas cosas por cuales no deben tomarlo, que sí o sí estaría contraindicado, más que nada porque no es selectivo. Y vamos a ver en la fila si puedo enviar toda la actualización por nuestra parte. Tengo entendido que los AINES sí se pueden dar en lactancia menos el ibuprofeno. O sea que no lo pasan muy poco por la leche materna, así que no iba a causar gran efecto, menos el ibuprofeno que sí estaba contraindicado. Es que lo que sucede es que algunos van a secretarse de forma intacta y algunos van a secretarse sus favoritos y no son porque el ibuprofeno al momento de secretarse creo que está. Bueno, pues ya creo que sí mencioné el porcentaje de que se secreta intacto. ¿Puedes hacerlo, por favor? Puedes hacer. Creo que no. No, antes. A diferencia de creo que esto había puesto. Bueno, la cuestión era que justamente tenía que ver con su porcentaje de excreción, tanto como con metabolito conjugado como en su forma intacta, porque sí hay un porcentaje que predomina más en algunos fármacos que otros. ¿Ah? Por eso, pero va a depender de... Por eso puede depender de... Por ejemplo... ¿Tu premio? El otro te da...
Pero qué, no me una buena pregunta. Capcioso. No te apuestas a poner 20 para disfrazar porque aquí en clase invertida. Ya, de este tema de antiinflamatorios, algunas cosas que recuerdo. Con referente a los años, pues el compañero ya expresó las características que tienen que tener estos fármacos para considerarse como tal. Acá hay bastantes cosas interesantes. Una, que de lo que vimos en la clase de farmacodinamia de la enantiosensitividad, si mal no recuerdan, les hablé de los isómeros, ¿no? Los isómeros justamente nos ayudan para mejorar una molécula con el fin de mejorar sus propiedades terapéuticas y minimizar el uso o digamos la dosificación, ¿no? Que no sea extremadamente alta y pues nos garantiza una mejor dosis, ¿no? Eso va, por ejemplo, en relación al ejemplo de esquetoprofeno. En líneas generales, cuando ustedes hacen farmacoterapia del dolor, pues hay escalones que ya están recontraestudiados y oficializados por la OMS o distintas entidades, ¿no? Donde generalmente pues los dolores de índole digamos muscular, golpes, etcétera, y progresivamente los cuales se van ya a dolores neuropáticos o intratables, ¿no? Comienza con escalas desde paracetamol asociado a AINES, ¿no? Leves, hay posteriormente AINES moderados, luego opioides leves y así sucesivamente, ¿no? Los más comunes que ustedes van a usar, ya no digo que son los mejores fármacos, porque definitivamente no lo son, pero lo que van a tener a la mano casi siempre va a ser el diclofenaco, ¿ya? Clásico de clásicos, pues un familiar tuyo se golpea, se cae, no sé, pues no, se resbaló, tuvo una caída, etcétera. Es casi lo que siempre va al farmacéutico y el farmacéutico mismo le pone su diclofenaco, ¿no? El naproxeno también es un fármaco bastante interesante porque así como ustedes ven en los efectos secundarios que causa, por ejemplo, cefalea, ¿ya? Se usa conjunto con la metoclopramida para tratamiento preventivo de migraña, y eso es producto de que genera vasoconstricción a nivel de los vasos sanguíneos cerebrales. Eso es para que lo tengan en cuenta. Después, con referente a los corticoides tienen una lista de efectos secundarios pues larguísima, ¿no? ¿Qué necesito que recuerden acá? ¿Cuáles son los tipos de RAM? Y eso lo vimos en la segunda clase, las RAM que se asocian al uso de corticoides, ¿no? Y que incluso está en una tablita que ustedes lo tienen ahí en su canvas. La potencia de los corticoides, ¿cuál es más potente de acuerdo a su acción? Si es acción rápida, intermedia o prolongada, ¿no? ¿Cuál sí o sí deben revisar?
dexametasona, prednisona, metilprednisolona, ¿no? Los corticoides también se usan, por ejemplo, para la maduración pulmonar, ¿no? Eso ustedes de repente lo han escuchado, lo han visto por ahí, ¿no? A ver, si es que el feto tiene menos de 34 semanas, pues todavía hay una inviabilidad pulmonar, ¿no? Se pauta el uso de corticoides, sea como betametasona o dexametasona, en dosis determinadas para estimular lo que es la producción del surfactante, ¿no? Y evitar una enfermedad que se llama enfermedad de membrana hialina, ¿no? ¿Qué necesitan sí o sí cuando van a dar a un paciente corticoides? Monitorear la glicemia, ¿no? Porque va a provocar cuadros de hiperglicemia secundario al uso, mejor dicho, secundario al trabajo de las hormonas contrarreguladoras, ¿no? Y la inmunosupresión, que es importante, ¿no? ¿Ya? Lo de dosis, por esa parte no se preocupen. Sí necesito que sepan la potencia de los corticoides, ¿ya? Cuál es más potente que el otro. ¿Ya? ¿Preguntas con referente a este tema? Ya. ¿Quién es otro docente con el que van a dar el examen? El doctor Rojas. Ah, ya, el doctor Rojas. Ya, de lo que hemos visto por mi parte, pues, ¿qué les va a venir? Les va a venir una gráfica sencillísima de farmacodinámica para que digan tal droga es más eficaz, más potente que la anterior, etcétera, etcétera, etcétera. No, eso que hemos hecho ya varios ejemplos en dicha clase. Es una pregunta regalada, ¿ya? Recuerden los tipos de RAM. ¿Cuántos tipos de RAM hay? De la A a la ¿qué? A la F, ¿no? Y ahí cada uno tiene sus características, ¿no? El que es dosis relacionada, tiempo relacionada, por tiempo de exposición, luego el término de uso, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso ahí tienen que repasar. De más está decirles los toxindromes, ¿no? Los toxindromes, los antídotos de los fármacos más importantes, ¿no? ¿Cuál es, por ejemplo, paracetamol? ¿Cuál es el de paracetamol? Los opioides. De la intoxicación por órganos fosforados. Ahí está. Y ahí tienes los 5, ¿ves? De las benzodiazepinas. Ya, 06. Ya. Luego, de los anticonvulsivantes, lo más resaltante, efectos secundarios de la fenitoína, ¿ya? Porque es uno de los que más van a usar. ¿Qué fármaco se usa para el tratamiento de crisis de ausencia? O sea, el ideal, ¿no? O sea, el ideal, porque pueden usar varios. ¿Qué? La etosuximina, ¿ya? ¿Y cuál es su mecanismo de acción también? ¿Ya? Revisen eso por ahí. Acuérdense que el ácido valproico, o sea, si no saben ya, o sea, ahí sí me molestaría, entonces, si no saben qué anticonvulsivante va, yo les dije, ¿no? El ácido valproico, como no sé cómo se suele esa clase, pero el ácido valproico va a ser como su paracetamol en los anticonvulsivantes, ¿no? Porque cubre casi todos los espectros de crisis que se puedan presentar, ¿ya? Entonces, si no sabes nada, por lo menos marca ácido valproico. ¿Ya va en el punto? Dependiendo, pues, ¿no? Pero por lo menos intentaste, ¿no? Ya. ¿Qué fármaco anticonvulsivante te puede causar hiponatremia? Bosija, ya ahí te estoy dando un librito también. Si tienes un paciente que requiere una anestesia de tiempo intermedio, ¿qué fármaco anestésico usarás, no? Entonces ahí tienes que revisar pues cuáles son los de acción corta, cuáles son los de acción intermedia y los de acción prolongada, ¿no? Si te dice, pues no, el paciente viene
por un corte no le vas a poner anestesia general, ¿no? Si es que te viene por, no sé, un absceso profundo de consideración, de repente no será una anestesia local, digamos, rápida, sino será una intermedia, ¿no? Por ejemplo. Entonces tienes que revisar qué fármacos, ¿no?, son de acción intermedia. El mecanismo de acción de los anticonvulsivantes está de más, ¿no? O sea, si inactiva los canales de sodio, si inactiva los canales de calcio, etcétera, 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 ¿no? Los efectos adversos de los anestésicos inhalatorios, sobre todo el aldotanio. Ya, de los AINES que producen a nivel renal, ¿ya? No te voy a soplar más porque ya sí no me voy a perder ni el espejo. ¿Cuál es el más establecido? Sí. El que ustedes han puesto ahí en su caso, ¿no? Paciente con úlcera gástrica, pues ¿qué le puedo dar? Pues, ¿no? Un COX-2 selectivo, ¿no? Ya. Hasta ahí les he dado más de 10 preguntas. ¿Ya? El doctor Rojas va a ser el encargado de ver cuál pone, cuál no pone. Sí. De mi parte sí, de parte del doctor Rojas no sé. Ah, eso ya fue ya, todo por escribir. Miren, hasta para champear tienes que usar tu lógica, no vas a sacar así de cualquier cosa. No creo que esté muy difícil. Bueno,